Bienvenidos a todos, buenas tardes en España, buenos días para todos los que os conectáis desde distintas partes del mundo. Me presento, soy Borja Polit, asesor de programas de los másters de gestión deportiva. Gracias a todos por conectaros y participar de nuestra masterclass de hoy. Para ello, en la sesión contaremos con nuestro director del máster, Francesc Cruces, y a su lado analizaremos y hablaremos sobre el deporte y sus derechos audiovisuales como uno de los activos más estratégicos. Francesc, para introducirlo, además de ya llevar la dirección del máster en Sports Management, durante más de 10 años estuvo trabajando en la agencia de marketing internacional Octagon, desarrollando estrategias de comunicación, distribución de contenidos en eventos deportivos y trabajando para marcas patrocinadoras como Coca-Cola, Vodafone, entre otras. También gestionó derechos televisivos de una gran cantidad de eventos en un mercado audiovisual que, como veremos hoy, es muy cambiante. Durante 5 años estuvo trabajando para el Fútbol Club Barcelona en un departamento de desarrollo de negocio que permitiera al club conseguir esos recursos económicos en la época de profesionalización de la gestión deportiva y de los grandes clubes de fútbol. En la actualidad, Francesc es vicepresidente de marketing de la oficina Octagon para el mercado español y su labor, aparte de coordinar la agencia, es implementar y medir estrategias de patrocinio para marcas y para propiedades en el ámbito del deporte a nivel nacional e internacional. En EAE, el objetivo es que queremos compartir estas sesiones para que os hagáis una idea de cómo sería formar parte de una clase o asignatura en nuestra escuela y hoy en concreto como parte de nuestro máster en gestión deportiva. Por supuesto, os invito a que si tenéis alguna duda que queráis plantear sobre el contenido de la masterclass o sobre el máster en sí, podéis irlas escribiendo en el chat de la sesión y reservaremos los últimos 5 o 10 minutos para responder las dudas que vayan surgiendo. Así que no me extiendo nada más y adelante, Francesc, cuando quieras. Bueno, Borja, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis conectados y a toda la gente que está haciendo posible esta conexión. Gracias por las palabras, Borja. Te voy a tener que invitar a una Coca-Cola a ver si entre todos reflotamos un poco a la marca después de los acontecimientos de los últimos días. Bienvenidos a todos. La verdad es que cuando EAE me planteó hacer una sesión, solo una sesión, era difícil elegir un tema. Hemos elegido un tema que me parece muy oportuno y muy dinámico, como decía Borja, que es el tema de los derechos audiovisuales, porque tiene una trascendencia muy importante a nivel de ingresos y a nivel de exposición y pivota alrededor del patrocinio también, como veremos más tarde. Pero la verdad es que es un formato distinto. Las asignaturas que nosotros hacemos en los programas suelen tener alrededor de 40 horas y, evidentemente, no os vamos a tener 40 horas, vamos a intentar hacerlo en 40 minutos, lo cual es un reto. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso muy rápido sobre el panorama de los derechos audiovisuales para que tengáis una noción de qué tipo de contenido se os va a ofrecer en los programas de EAE. Y una parte también muy importante es que hoy es un monólogo y esto es justo lo que no hacemos nosotros. Nosotros tenemos programas 100% en formato online, tenemos programas presenciales, pero siempre hay una participación. Hemos conseguido romper la frontera del digital y ser capaces de interactuar con el alumno esté donde esté, y ese feedback es muy importante. Y antes de comenzar, una última reflexión. Todo está cambiando a tanta velocidad que es uno de los temas que hoy creo que vamos a insistir mucho. Cómo está todo cambiando a tanta velocidad, que lo que intentamos transmitir en nuestros programas no es tanto cuál es la fotografía del momento, sino qué visibilidad tiene nuestro alumno de nivel estratégico para afrontar esa visión de lo que está pasando, porque los datos que estamos leyendo hoy mañana van a estar caducados. Entonces es más importante desarrollar habilidades, visiones estratégicas sobre cada uno de los temas y de las asignaturas que componen nuestro programa, más allá de saber cómo están hoy los derechos audiovisuales. Pero bueno, no me extiendo más. Como decía Borja, estaremos encantados de escuchar y de poder responder alguna de las dudas que tengáis. Y lo primero que nos planteamos siempre es ¿por qué?
por qué los derechos audiovisuales forman parte de nuestro programa. Y seguro que muchas de las cosas que os voy a contar están en la mente de todos los que estáis ya trabajando en el sector deportivo, de los que sois aficionados o de los que queréis entrar en el mercado. Evidentemente, una de las primeras razones es porque es uno de los grandes pilares de ingresos de las grandes propiedades. Aquí he dibujado un cuadro muy sencillo de cómo ganan dinero las propiedades deportivas, las grandes propiedades deportivas. Hay un apartado de comercial donde está patrocinio, merchandising. Hay un apartado de match day donde está ticketing, abonos, restauración. La actividad deportiva, aquí están los premios, aquellas entidades que tengan premios y también los traspasos y las plusvalías por jugadores. Y luego están los derechos audiovisuales. Estas son las 4 patas de generación de ingresos de las grandes propiedades. No quiere decir que todas las propiedades deportivas puedan apalancarse en estas 4 patas, pero sí que las grandes propiedades tienen esta estructura de ingresos. Los derechos audiovisuales explican la gran transformación de la Liga Española de Fútbol. Con la nueva gestión, bueno, ya no nueva, pero con la gestión de la presidencia, que está ahora tan polémica, pero que realmente ha cambiado la institución. En la izquierda podéis ver la distribución de ingresos de la Liga la temporada pasada, donde un 43% de los ingresos provienen de los derechos de retransmisión. Y en la derecha podéis ver un cuadro de las últimas memorias publicadas de la Liga. Ya sé que solo llega hasta el año 17, pero es donde hay publicación de memorias económicas de la Liga y, como podéis ver, los derechos de retransmisión subieron un 100% en esos 5 años y ahora ya es un 200%. Es decir, en los últimos 10 años los ingresos por retransmisión se han reevaluado en un 200%. Hablando de fútbol, tiene impactos bien distintos en equipos de la Liga. Por ejemplo, para el Real Madrid, el año pasado supuso un 25% de sus ingresos, es decir, un cuarto de los ingresos venían por los derechos audiovisuales, pero un equipo como el Getafe tiene una dependencia de un 89% de los derechos audiovisuales. Esto es muy lógico. En la Liga Española, donde quitando los 3-4 clubes que comercialmente tienen un mayor músculo, por debajo hay una grandísima dependencia, que no quiere decir que sea malo, pero evidentemente tenemos que tener en cuenta qué significa la televisión para clubes como el Getafe, que por cierto son clubes rentables que están ganando dinero año tras año. Y luego seguro que habéis leído y estáis leyendo montones de noticias. Los que estáis trabajando en la industria y los que queréis trabajar en ella, que estoy seguro que estáis leyendo diariamente publicaciones sectoriales españolas o internacionales, veréis que la mayoría de titulares, muchísimos titulares, son sobre audiovisual. Hay titulares sobre patrocinio, hay titulares sobre competición, pero la mayor parte del ruido mediático tienen que ver con derechos audiovisuales. Este es un acuerdo firmado en la Liga con Estados Unidos, cambiando beIN Sports por ESPN con un supercontrato. El mercado americano, luego lo veremos, no para de crecer, pero también hay el conflicto, ¿no? En ese, como decía Borja, está todo en esta ebullición y en tanto cambio, pues hay ciertos mercados y ciertos países que están viviendo situaciones muy complejas. Este es un titular de hace escasamente un par de días. Entra Amazon en Francia, Canal Plus, otro modelo de negocio, pues quiere romper el contrato después de un año caótico ya en la Liga Francesa con todo el caso de Mediapro el año pasado, ¿vale? Pero más allá de esto, más allá de que se genera mucho dinero, una de las reflexiones importantes que intentamos transmitir a nuestros alumnos, más allá de las cifras, de los contratos, de la actualidad en cifras de diferentes propiedades, es que los derechos audiovisuales es un activo estratégico y que hay que utilizar con mucha cautela. Esta es una de las primeras reflexiones que siempre que hablamos de derechos audiovisuales queremos que os llevéis, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, de manera rápida y condensada, es
¿Por qué es un activo estratégico? ¿Qué se vende cuando hablamos de derechos audiovisuales y cómo se vende? Y sobre todo, quién es quién en este pequeño mundo, pequeño gran mundo dentro de la industria deportiva, que es el mundo de los derechos. Y con eso vamos a ir, ¿no? Pero antes una pequeña reflexión, porque esto creo que también os va a sonar a muchos. Esta frase de Javier Tebas, la ha dicho Javier Tebas, pero realmente la está transmitiendo muchísimas autoridades y voces autorizadas en el ámbito del deporte. Estamos en la industria del entretenimiento. Competimos con la Premier, con la NBA, pero también con Netflix o con HBO. Es cierto, estamos compitiendo por el tiempo libre de la gente con cada vez mayor oferta. Pero aquí hay una reflexión que os quiero lanzar con un poquito de opinión personal para que le deis una vuelta. Estamos en la industria del entretenimiento, cierto, pero ¿somos empresas de entretenimiento? Cuando los grandes clubes de la Superliga hablaban de que son empresas globales de entretenimiento, ¿es eso verdad? Yo he hecho una comparativa, si queréis, un poco tramposa, que por cierto veo que se han movido un poco los datos, están totalmente descuadrados, pero os hago la reflexión. TikTok tiene la mitad de seguidores que el Manchester United y en cambio tiene una valoración económica, si se vendiera la propiedad, que está infinitamente más elevada que el valor del Manchester United. Con lo cual, realmente empresas de entretenimiento globales no parece que seamos o no nos parecemos demasiado. Imaginaros cuánta gente hoy, ahora mismo, está generando contenido dentro de la plataforma de TikTok. Luego hablaremos del catálogo, pero el catálogo de contenido de TikTok es abismalmente enorme y difícil de competir para cualquier club de fútbol o de cualquier otra entidad, ¿no? Y si lo comparamos con otros grupos, porque antes de ser empresas globales de entretenimiento, los grandes clubes eran empresas mediáticas. Esto seguro que os suena. Pues tampoco lo parece. Tampoco parece que se parezcan a las empresas mediáticas globales. Están muy lejos. Como mucho tendrían el volumen de una empresa mediática regional. Están lejos de eso. Esto es una reflexión muy personal. Cuando oímos a decir que somos empresas globales de entretenimiento, bueno, pues a lo mejor tenemos que gestionarnos de otra manera, ¿no? Y esa es una reflexión que normalmente en clase haríamos un poco de debate y ahora evidentemente se está hablando de que somos empresas que gestionan datos, aunque luego la monetización se la llevan las redes sociales, ¿no? Y ahí abriríamos un debate. Pero bueno, vamos a centrarnos en el ámbito audiovisual. Y cuando hablamos de que es un activo estratégico y que es un activo que hay que manejar con cautela, es precisamente porque de ello depende el funcionamiento correcto de la mayoría de pilares de ingresos que hemos visto antes. Balancear ingresos, dinero, con exposición no siempre es fácil. Y aquí tenemos que intentar encontrar el equilibrio. Gracias a la exposición ofrecemos retorno a nuestros patrocinadores y ofrecemos que los niños quieran comprar las camisetas, los niños y las niñas de nuestros ídolos, ¿no? Y además vendemos ticketing. Por lo tanto, a la hora de vender nuestros derechos audiovisuales, ¿qué voy a poner a la venta? ¿En qué territorios? ¿En qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? Y a lo mejor, si me voy a reservar algún derecho para mi uso propio, porque me interesa que los otros pilares de ingresos no queden desequilibrados. Esto no es nada fácil y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Un caso muy notorio es el caso del ACB. Estas cifras que os enseño es cómo se multiplicó por 2 los ingresos de la Asociación de Clubes de Baloncesto en España desde la temporada 12-13 a la temporada 16-17. Multiplicar por 2 los ingresos es un éxito descomunal, no cabe ninguna duda. Es multiplicar por 2 la riqueza de los clubes en apenas 5 años. ¿De dónde viene este dinero? Evidentemente viene de la televisión. La ACB tuvo un periodo muy largo en la televisión en abierto, en la televisión pública española, con picos de audiencia muy altos. Luego tuvo la decisión, a finales del siglo pasado, de irse a Canal Plus, televisión por pago. No hay datos de audiencia, pero vemos que cuando vuelve a la televisión pública,
le cuesta bastante recuperar los datos de audiencia. En la temporada 15-16 decide volver a la televisión de pago. Aquí lo vemos mejor, audiencias de algunas finales donde pasaron de 3 millones de espectadores en el año 2012-2013 a 139.000 espectadores en 16-17. Titulares en prensa con una pérdida de audiencia que provoca que los niños no tengan ídolos, y las niñas no tengan ídolos, no conozcan a los jugadores, no quieran comprar sus camisetas, que cueste más de vender tickets para los partidos en live. ¿Esto quiere decir que la ACB se equivocó meridianamente en sus decisiones? No, evidentemente no. Probablemente tomó una decisión, la primera decisión de ir a Canal Plus, cuando todavía el mercado audiovisual español no estaba lo suficientemente maduro para entender el pago. Los fans no teníamos la cultura de pagar por ver algo que tradicionalmente hasta aquel momento era gratuito en la televisión pública, pagando de otra manera. Fue una decisión que llegó un poco antes de lo que se debía. ¿Esto qué provocó? Que el modelo de patrocinio de la ACB tuviera que cambiar. La ACB ha tenido un modelo de patrocinio muy basado en el GRP, es decir, en la audiencia. Los lunes reportaban a sus patrocinadores cuántos impactos en audiencia habían tenido. Y sobre eso se construía un ROI de ese patrocinio. Cuando vas a televisión que no te ofrece esas cantidades de retorno en audiencia, tienes que cambiar tu paquete de patrocinio y tu ofrecimiento a los patrocinadores tiene que buscar una aproximación de valor algo distinta. ¿Qué está pasando con MotoGP y con Fórmula 1 en el mercado español? Después de muchos años también en televisión en abierto, primero en la televisión pública, luego en Mediaset, Dorna, en este caso el gestor de MotoGP, toma la decisión de ir a televisión de pago y ahora en una OTT como DAZN, luego hablaremos de DAZN y de las OTTs, según Personality Media, que es una third party, es una agencia externa, los españoles ha decrecido en 14 puntos el interés por MotoGP. En los menores de 30 años, todavía más, casi la mitad. ¿Vale? Y hablando por ejemplo, con gente del circuito de Cataluña, que como sabéis son promotores de una carrera, ellos decían, nosotros solo le pedimos a MotoGP y a Fórmula 1 que el gran premio de antes del nuestro, o 2 premios antes al nuestro, que los den en abierto. Porque activa el ticketing, activa las ganas de que la gente venga al circuito. Es una demanda de un promotor que tiene un riesgo empresarial a la hora de organizar un evento hacia el promotor del evento para que le abra la ventana televisiva, no en su gran premio, sino en los grandes premios anteriores para intentar activar el ticketing. El ciclismo. Exposición o nada. No sé si hay aficionados al ciclismo, pero la reflexión es muy dura. Los equipos ciclistas que tienen estructuras bastante caras solo viven del patrocinio. No tienen prácticamente premios. Los premios por estar 3 semanas pedaleando en situaciones tan duras son premios relativamente bajos, por no decir que son muy bajos. Con lo cual, los equipos ciclistas solo viven de la exposición que le puedan ofrecer a sus patrocinadores. Aunque ahora está cambiando y se intenta ofrecer los paquetes de patrocinio experiencial, hospitalidad, pero el gran grueso del dinero va a ofrecer un retorno mediático. Por lo tanto, los promotores de los eventos, Tour de Francia, la Vuelta, podrían tener la tentación de ir a televisión privada y solo a televisión privada, pero sería matar el sistema. Tiene que mantener un equilibrio para que los equipos puedan sobrevivir, ¿no? Y, por ejemplo, tienen acuerdos en Europa con EBU, que son las televisiones públicas nacionales de gran recorrido, porque les aseguran exposición que ellos pueden dar a los equipos que participan en las grandes vueltas. Ojo, esto no quiere decir que no puedan ir a televisión privada. De hecho, hay grandes acuerdos con televisiones privadas, pero sí que tienes que paquetizar tu venta de derechos audiovisuales teniendo en cuenta que los equipos necesitan exposición con muchos ceros
para poder ofrecer retorno a sus patrocinadores y poder mantener las estructuras de sus equipos, ¿no? Y la exposición no es solo algo que afecte a las grandes properties. Nosotros en la escuela hablamos siempre de todos los deportes. Hoy quizá vamos a hablar demasiado de fútbol, pero no somos una escuela de fútbol. Tenemos la manía de intentar hacer un repaso a todos los deportes, ¿no? Y en este caso os he traído el ejemplo de Kilian Jornet. Espero que muchos de vosotros, estoy seguro de que le conocéis. Kilian Jornet, un deportista en 2 disciplinas que estaba acostumbrado a ganar, que ya no era noticiable porque ganaba siempre y se crea su propia agenda. Se crea su proyecto, se crea Summit of My Life, que es un ejemplo de un storytelling convertido en transmedia que genera derechos audiovisuales para él y que además a su alrededor construye un universo también de patrocinio. Hoy en día la tecnología nos permite que, sea como sea nuestra propiedad, nuestro deportista, tenemos la posibilidad de generar EP rights y de o bien venderlos o bien conseguir exposición o ambas. Ese es el primer punto que quería ver hoy, cómo de trascendentales son algunas decisiones que podamos tomar. Que no es nada fácil, no es nada fácil. Delante de la tentación del dinero en el corto plazo no es nada fácil. Pero hemos visto propiedades muy valientes que han tomado decisiones que en el largo plazo le han ido reportando mayores beneficios que en el cortoplacismo. ¿Quién es quién en todo este embrollo de la venta de derechos donde cada vez están apareciendo más actores invitados a esta fiesta de los derechos audiovisuales? Bueno, pues yo tengo este dibujo, que es bastante horrible, por cierto, pero explica rápidamente quién es quién en este mundo. Por un lado tenemos el right holder, en algunos sitios lo veréis también como el right owner, que es el que tiene los derechos. Luego tiene que haber un emisor, que es el broadcaster. Puede haber un intermediario, que es el middleman. Y luego está la audiencia, que somos todos nosotros que o bien pagamos con nuestra tarjeta de crédito, o bien pagamos con nuestros datos, o bien pagamos viendo la publicidad que nos ofrecen las retransmisiones. Y por medio están los stakeholders. Un tema muy importante, evidentemente, en cualquier sector de la economía, como no en el sector de la industria deportiva y específicamente en el ámbito de los derechos audiovisuales relacionados con el deporte. Luego os voy a explicar algunos ejemplos que hace que las normas del juego pues sean bastante complejas. El right holder, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Evidentemente el equilibrio. Venta por dinero, venta por exposición, una de las dos cosas o las dos cosas, si consigues el equilibrio perfecto. El broadcaster lo que quiere es recuperar la inversión y ganar dinero, esto es indiscutible. El middleman o el intermediario suele vender y ayudar a vender y asesora a los right holders. Y los stakeholders están en el entorno de todas las operaciones. Y hay un concepto que también seguro estoy convencido de que habéis oído, que es el directo al consumidor, ¿vale? Que es que el right holder vaya directo a la audiencia. Ese parece que es el futuro que están marcando las grandes propiedades, que tienen una reflexión muy clara. Si tengo 800 millones de seguidores en el mundo, los tengo en YouTube, los tengo en Instagram, los tengo en Twitter, pero el dinero se lo quedan estas plataformas. ¿Cómo puedo hacer para gestionar, llegar directo al consumidor? Y ahí es donde están surgiendo muchísimas iniciativas de OTTs. Pues creo mi propia plataforma e intento monetizarla, ¿vale? Por eso decíamos que ahora las las propiedades se están convirtiendo en entender los datos que tengo. Y se están desarrollando, y muchos de vosotros vais a trabajar en departamentos de Business Intelligence. Entender el negocio y entender por qué el dinero pasa por delante de nuestros ojos, pero ahora se está yendo a otras compañías, ¿vale? Right owner, la liga. En realidad la liga no es propietaria de los derechos. La propietaria no existen los derechos
intelectuales en el mundo de las retransmisiones. Es decir, cuando Messi marca un gol de falta, la propiedad intelectual de esas imágenes no existe, no son de nadie. Esto está muy mal resuelto, pero hay un derecho de explotación comercial que, en el caso de la Liga Española, la Federación Española y el Gobierno de España le concede a la Liga para que la Liga los comercialice para los clubes. Como os decía al principio, la Liga lo ha hecho muy bien. Era un activo bastante mal infrautilizado, podríamos decir, pero lo han hecho muy bien. Lo han hecho estupendamente bien, hay que reconocerlo, y lo han hecho a través de, sobre todo, de 3 ejes, diría yo. Paquetización, divide y vencerás. El catálogo del deporte es limitado. Luego hablaremos de eso, pero no puede haber más partidos. No puede haber más, ya no caben. Tenemos partidos a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8. Los jugadores no pueden jugar en menos de 48 horas. El catálogo es súper limitado. Es paquetizar, quiere decir sacarle el mayor jugo posible al pastel de los derechos audiovisuales. Luego, profesionalización. Esto es algo que los que habéis seguido el fútbol español en los últimos años os habréis dado cuenta. Hay un reglamento súper exhaustivo donde, por ejemplo, evidentemente se regula dónde tienen que estar las cámaras, cómo tienen que estar reguladas, cómo se corta el césped, cuántas neveras de bebidas puede haber en la zona de los banquillos para que aquello no sea el caos, cómo se pueden utilizar los túneles retráctiles dentro del estadio, cómo hay que cortar el césped, todo está regulado. Y la famosa regla de que la grada enfrente de las cámaras principales tiene que tener un aforo superior al 70% a riesgo de ser multados si esa grada no está llena. Y ha pasado. Ya ha habido equipos de primera división, evidentemente esto aplica antes del COVID, ya ha habido equipos que han recibido sanciones por no tener a sus aficionados delante de las cámaras. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano de alguien que está viendo la televisión es muy irracional. Si vemos un estadio que está vacío, tendemos a cambiar de canal. Por eso la Liga obliga a los clubes a llevar al público a la grada televisada, por decirlo de alguna manera. Y luego la internalización, crecer en mercados internacionales, donde ni siquiera hace unos años se imaginaba que se podía sacar dinero de estas retransmisiones, ¿no? Por la parte del broadcaster, principalmente hay 2 tipos de actores, las televisiones y las OTTs. La principal diferencia es cómo emiten. Las televisiones, o mejor dicho, las OTTs están vendiendo su facilidad de consumo. Funcionan con Internet. La puedes ver en cualquier sitio y ese es su rol principal, ¿no? Las televisiones, ¿cómo se financian? Con publicidad. Paquete quíntuple, cuando hablo del paquete quíntuple es las telcos. Ellos están utilizando el deporte para que compremos muchos más productos integrados en el servicio. Luego hablaremos de esto porque nos están vendiendo el teléfono móvil, los datos en casa, la fibra, los datos fuera de casa, nos están vendiendo la televisión, nos están vendiendo la alarma, nos están vendiendo un montón de servicios. No nos venden solo la televisión, y esto es diferente de otros modelos televisivos. La suscripción o dinero público, la financiación pública. Y las OTTs tienen diferentes modelos de negocio. Está la suscripción, obviamente, es el modelo de DAZN. Los datos, intentar monetizar los datos de la gente que está metida dentro de la OTT. Publicidad. Hay OTTs que son gratuitas o que tienen parte del contenido gratuito, pero que tenemos que pasar por publicidad. O lo que se llama transaccional, que es que pagamos solo por algunos de los contenidos que están dentro de esa OTT. Hay algunas OTTs que tienen un modelo mixto. Hay partes que están con publicidad, hay partes que son transaccionales, hay una parte que es suscripción. Y luego está la agregación, todo lo que está pasando ahora, que es
agrego DAZN adentro de Movistar, agrego Netflix dentro de Movistar. Esto está pasando mucho, ¿no? La agregación y los pactos que están habiendo en el sector entre los agentes tradicionales, que son las televisiones de toda la vida, las telcos, que están vendiendo unos paquetes cuádruples, quíntuples, y estos nuevos llegados, que son las OTTs, que están entrando y disruptiendo el mercado, pero que al final están intentando llegar a acuerdos entre ellos y tomar posiciones en la batalla de los derechos. Como intermediarios y estando en el mercado español, aunque es una empresa global, internacional, que opera en muchos mercados, MediaPro para mí es un caso excepcional por la integración de servicios. Fijaros que con la Liga Española vende los derechos internacionales, asesora a la Liga en la profesionalización, lo que os contaba de este reglamento de retransmisión. Es comprador dentro de la licitación de la Liga, compró paquetes, es broadcaster porque tiene una televisión propia y además es la empresa que produce los partidos para la Liga. Es decir, que juega 5 roles. Y, por cierto, hasta el año pasado también era el proveedor oficial del VAR. Era quien emitía la señal del videoarbitraje, ¿no? Es decir, que es una empresa que tiene una clara integración de servicios y que hace una de esas partes de intermediario en la comercialización de derechos. Y en cuanto a los stakeholders, creo que esto es muy importante, entender que no todo es tan fácil porque hay unas reglas del juego. En España, por ejemplo, estos son 4 casos que afectan a España, pero reglas similares están en todos los mercados. Por ejemplo, la primera es, en España existe un conjunto de eventos que son de interés general que tienen que ser retransmitidos en abierto y con cobertura estatal. Esto quiere decir que el comprador y el vendedor de los derechos tienen las cartas marcadas. Por ejemplo, Roland Garros. Roland Garros, si las semifinales y la final hay presencia española, tienen que ser emitidas en abierto y con cobertura nacional. He puesto el caso de Roland Garros, aunque hay en la lista otros eventos, pero he puesto este caso porque, por ejemplo, si un español llega o una española llega a las semifinales de Wimbledon, no aplica. Ese evento no está protegido. Entonces, imaginaos que vosotros sois la empresa que ha comprado los derechos a la Federación Francesa de Roland Garros y tenéis que comercializarlo en España. Pues ya tenéis un hándicap, porque estáis condicionados. Estáis condicionados así. Esta norma Rafa Nadal se aplica este año o no aplica, si va a llegar o no va a llegar, ¿no? Con lo cual puede hacer que tu venta esté condicionada y que tus ingresos estén condicionados, ¿no? Un tema muy importante que ha pasado también y que tiene que ver con el Estado es la decisión de poder vender a periodos más largos. Los americanos venden periodos súper largos de acuerdos audiovisuales. 10 años. 10 años te da una estabilidad que te puedes ir a dormir tranquilo sabiendo que tienes 10 años garantizados. Para las dos partes, para el vendedor y para el comprador. Porque aparte de que tú tienes garantizado un contrato con unos ingresos por 10 años, el broadcaster puede invertir en el producto. Puede darle cariño porque sabe que ese producto se va a quedar en su broadcaster durante 10 años. En España, el máximo fijado era de 3 años. 3 años pasan enseguida, ¿no? Ahora esto ha cambiado. Se ha suprimido esta limitación a 3 años, con lo cual vamos a comenzar a ver acuerdos a más largo recorrido y eso pues, va a ser muy bueno para los vendedores porque van a conseguir esa estabilidad. La paquetización famosa que os decía también está muy vigilada por las autoridades, evidentemente en defensa del usuario. Que para ver el fútbol no te tengas que comprar un teléfono, una alarma, una fibra. Siempre recelan, pero son los que autorizan que el fútbol se pueda vender dentro de los paquetes. Si el fútbol no se pudiera vender dentro de un paquete quíntuple, la oferta de Movistar carecería de mucho sentido y seguramente sería un desastre para la Liga de Fútbol, por ejemplo. Y, por ejemplo,
la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia obliga a Telefónica a ofrecer esos derechos del fútbol a las otras telcos, para que no esté en una posición de predominancia. Y, por ejemplo, en la última licitación, en ese ofrecimiento, ojo, con un precio pactado, de Telefónica a otros operadores de telecomunicaciones, Vodafone decidió no entrar. Tomó la decisión estratégica de que el fútbol no compensaba. Tuvo un periodo de caída de usuarios, pero luego se ha recuperado. Y veremos si en la próxima licitación las otras telcos van a seguir el camino o no. ¿Vale? Y luego la piratería. La piratería es el cáncer para los derechos audiovisuales, obviamente. Hay mercados con una cultura, como os decía, de pagar por ver deporte muy consolidada. Obviamente, países anglosajones, los americanos tienen esta cultura muy arraigada. En el norte de Europa también, pero en España nos ha costado mucho. Nos ha costado. Y sé que hay muchos territorios en LATAM que les está costando la transición al pago, pero no quedará otra. Y ahí es donde surge la piratería. En principio, el responsable de perseguir la piratería es el propio propietario de los derechos. Nadie viene a ayudarte. Pero el Parlamento Europeo acaba de lanzar un informe que esperemos que se convierta en una norma para que la tecnología ayude a capar la piratería con mayor velocidad de lo que lo está haciendo ahora, porque los partidos duran 90 minutos, 2 horas, 5 horas la final de un partido de tenis, pero la policía llega cuando el crimen ya está cometido, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a qué se vende y cómo se vende. Esto parece también muy obvio, pero aquí hay algunos puntos que creo que son importantes. Los reyes son los directos. La retransmisión es la joya de la corona y es donde se puja más fuerte, evidentemente, por tener los partidos en directo. Es la esencia del deporte, es la emocionalidad del momento. Pero los highlights están viviendo una época dorada. Antes los highlights se regalaban gratis, nadie había dado el valor a los resúmenes y ahora los resúmenes han tomado un realce muy importante. ¿Por qué? Pues este mantra que es que la gente joven no tiene paciencia de ver un partido. Bueno, en parte sí, aunque no es del todo cierto, porque la gente joven también es capaz de ver un partido. Otra cosa es que lo vea con una, con dos o con tres pantallas o que en una OTT esté interactuando con la retransmisión. Pero los highlights están tomando mucha relevancia por el tipo de consumo que estamos teniendo ahora mismo. Y los highlights están subiendo de precio y de hecho hay algunas consultoras americanas que dicen que es el producto audiovisual que más inflación va a tener en los próximos años. Es decir, que los highlights van a ir a más. Hay diferentes tipos de highlights. Yo os he puesto aquí, hay mini clips de 60, de 90, de 3 minutos, ¿no? Las docus y las docuseries, esto lo tenéis muy, muy conocido desde, qué sé yo, pues Sergio Ramos, que no sé si está, creo que está en Amazon, Rafael Barán, Los Alcántara, Movistar Team, con El día menos pensado, 2 temporadas, tal. Contenido excepcional con un consumo muy potente en plataformas. Y luego, ¿cómo lo vendemos? Lo vendemos en televisión de pago, lo vendemos en abierto, lo vendemos en qué mercados, lo vendemos para clientes residenciales o para bares. Amazon acaba de llegar a un acuerdo en UK para hacer un canal de pubs. Bueno, pues la Liga Española tiene un canal de bares, ¿no? Y luego los datos, vender datos. ¿Cómo puede ser que las casas apuestas consigan dinero con mis datos, con mi live score? Pues esto tiene valor, ¿no? Y luego lo que os decía antes, para mí es muy importante tener en cuenta que el catálogo es limitado, que es que no puede haber más partidos. Para la liga es un desastre que se acabe la liga. Tener 2 meses sin fútbol es un desastre. Ojalá pudieran tener equipos con 50 jugadores con partidos cada 24 horas, pero el catálogo es limitado. Los deportistas son humanos, las plantillas son las que son. Es un catálogo, por otro lado, con cierta obsolescencia. Y os he puesto aquí, no somos Friends.
porque Netflix está pagando alrededor de $100 millones al año para renovar Friends. ¿Por qué? Porque la gente lo ve. Es verdad que hay gente que puede ver pues la final del año 92, pero no es un contenido que tenga la actualización que pueda tener una serie como Friends o cualquier, con lo cual es un catálogo bastante obsoleto, se consume al momento, ¿no? Luego, los derechos domésticos, cuando oigáis en la jerga domestic rights, estos son la joya de la corona también. Los derechos de tu país son los que te hacen crecer rápidamente, los que te hacen monetizar. Lo digo porque luego hablaremos rápidamente de Amazon, porque Amazon ya está entrando en la batalla de los derechos domésticos. Hasta ahora ha estado haciendo test con muchos deportes, pero ahora ha entrado en serio en la Premier League y DAZN, por ejemplo, en Italia. Se ha quedado con los de Italia, para Italia. Esos son domestic rights, esto es una cosa ya seria. Luego, ¿cuántos compradores hay? Los americanos están en una línea ascendente de venta porque hay muchos compradores, muchísimos compradores sólidos. Mientras más compradores, esto es muy obvio, haya en la puja, mayor precio parece que podemos sacar. Pero ojo, que no es todo tan sencillo. El otro día oí al presidente de la Liga, Javier Tebas, diciendo que la aparición de OTTs en España no está haciendo subir el precio. Es decir, que lo que podría parecer como va a llegar DAZN, va a llegar Amazon, Telefónica, MediaPro, vamos a subir el precio, no está pasando. Al contrario, está haciendo que los grandes players tengan recelo. Vamos a ver cómo la Liga Española tiene que sacar la nueva licitación después del verano para sacar la puja, la subasta a partir de la temporada 22. Vamos a ver qué pasa. Y luego, ¿cuán creativos somos? Estamos hablando mucho de fútbol, pero hay deportes como el golf que se tiene que reinventar, buscar formatos distintos de competición, competiciones más cortas, más amables, más fáciles de mirar por televisión, que no duren 8 horas y que no se pase hasta el último día quién ha ganado. Eso lo hace complejo para la audiencia. También lo habéis visto en el ciclismo. Etapas más cortas, creo que el Tour de Francia y la Vuelta a España han hecho etapas de 80 kilómetros, lo cual era impensable hace unos años. Comenzaban a las 11 de la mañana y la televisión conectaba cuando ya llevaban 8 horas. Les meten por tierra. Si alguien ha visto el Giro de Italia, cómo acaba el Giro y los finales de etapa del Giro o algunas etapas de la Vuelta con algunas contrarrelojes urbanas, han cambiado pensando en la televisión. Tenemos que ser más creativos y pensar en la persona que está detrás de la pantalla, ¿no? Y eso creo que las propiedades lo están entendiendo y lo están haciendo francamente bien. Esta es la última paquetización que hizo la Liga. Es decir, la Liga cogió todo lo que tenía. Al final, la Liga tiene 38 jornadas, un número, no sé, 400 y pico partidos. ¿Cómo puedo trocearlos para sacar el máximo rendimiento? Esto fue los 8 lotes que sacó a subasta. Lo que está diciendo la Liga es que va a sorprender al mercado con una paquetización radicalmente distinta, se espera para septiembre, donde en lugar de 8 lotes van a haber 4. Vamos a ver qué tal sorprendente. Si alguien tiene información, nos la puede compartir y luego con Borja la comentamos, pero van a salir 4 paquetes y por lo que dicen van a ser disruptivos. Vamos a ver cómo va a ser esa paquetización. La venta puede ser colectiva, es decir, que todos los clubes que forman parte de una competición, en el caso de una competición, decidan vender la junta, como puede ser en la Liga de Fútbol, o también como es el caso de la ATP, sacando los 4 Grand Slams, la venta de ATP está centralizada. Y en este caso, la ATP utiliza una agencia tercera, que es la agencia que le comercializa esos derechos. Y se reparten el dinero. ¿Cómo? Pues hay unos criterios. Si eres un Master 1000, si eres un 500,
unos commitments financieros, los premios que das a los jugadores y te toca tanto de la bolsa común. La Liga Española funciona igual. Hay un 10% va a los equipos de segunda división, 90% va a los equipos de primera. El primer 50% del dinero se reparte a partes iguales y luego hay unos criterios que hacen que Barça y Madrid sean los que ganen más y el resto ganen menos. Esos son los criterios. Haciéndolo corto y un poco sarcástico. Luego está la venta individual. De hecho, Javier Tebas llegó a la presidencia de la Liga después de ser el abogado que contrataron algunos clubes de primera división para protestar por la venta individualizada del fútbol. Se llegó a una situación tan caótica donde en un partido de la Liga había 2 unidades de transmisión, 2 unidades móviles, una en cada lado del campo, y el mismo partido se emitía con 2 señales, con 2 comentaristas distintos en diferentes canales. Intervino el gobierno, hizo este decreto de venta centralizada y a partir de ahí cambió la historia de la Liga. Hay una subasta, es decir, se presentan ofertas por esos lotes. Todo esto parece muy romántico, pero en realidad es bastante sencillo. Se meten en un sobre y hay unos señores en el CSD, que es el Consejo Superior de Deportes en España, que abre los sobres y el mejor postor se lleva los paquetes por los que ha licitado. De esos 8 paquetes, en la primera oferta, creo que casi la mitad se quedaron sin asignar. O sea, que esto puede pasar. O está la venta directa. Los americanos, lo de la subasta, por ejemplo, no es algo que hagan. Ellos llegan a acuerdos con los broadcasters, negocian precio, cierran la venta, o si no tenemos tanta demanda de mercado, al final lo de la subasta quizá no tiene sentido. Entonces vas a vender tus derechos y negocias y obtienes las mejores condiciones, ¿vale? Y para acabar, os quiero dejar algunas reflexiones de cómo está la situación ahora mismo. Pero como os decía antes, que esté la situación así ahora mismo no significa demasiado, porque el mundo cada día da una vuelta. Estamos en medio de una pandemia que ha sido la crisis más importante en la historia del deporte a todos los niveles, a nivel global, geográfico, y a nivel de todas las disciplinas, desde niños hasta profesionales, con lo cual veremos cómo es la resaca. Pero hay una realidad, que Estados Unidos continúa creciendo y además está creciendo a un ritmo espectacular. Este es el último contrato anunciado por la NFL, que es la propiedad que más dinero consigue por derechos de televisión. Estamos hablando de un sumatorio, si no estoy equivocado, de alrededor de 100 billones americanos, es decir, 100.000 millones para los próximos 10 años. ¿Vale? En amarillo es el nuevo acuerdo que está superando a la barra negra. Es decir, que... y aquí está la paquetización que hace la NFL. ¿Por qué? Pues porque hay muchos players. Hay grandes grupos mediáticos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un continente. A nivel de población, a nivel de renta per cápita, todo eso son elementos muy importantes. Ahora se está rumoreando que la NBA va a anunciar en breve también un crecimiento brutal. Se está hablando, pero esto es un rumor, se está hablando de que va a pasar de 24 billions a 75 billions, que es multiplicar por 3. Es realmente brutal. Yo creo que es un deal que va a salir en breve. Estos son por 10 años, ¿vale? Estamos hablando de 2.500 millones de euros anuales solo en el mercado americano. Aquí no estamos metiendo mercados internacionales. En Europa, pues la situación es distinta. Y hay gente que está preocupada por un cierto parón. No se está hablando de retroceso, pero sí un cierto parón. Por ejemplo, la Premier League acaba de sorprender con una extensión del acuerdo que ya tenía. Yo creo que ha sido una decisión, una vez más, como os decía antes, estratégica, buscando estabilidad. Oye, vamos a alargar, nunca mejor dicho, vamos a tirar un balón para adelante, vamos a alargar esto hasta el 25 y nos quedamos igual, ¿vale?
Para hacer este acuerdo ha tenido que pedir permiso al gobierno, porque no ha ido a una subasta. Ha alargado con los mismos players que tenía hasta el momento, que son Sky, British Telecom, Amazon y la BBC. En Italia, como os decía, sorpresa, DAZN ha desplazado a Sky, aunque no ha sido fácil, por 840 millones de euros al año. Lo que ha hecho DAZN ha sido multiplicar por 3 su suscripción en Italia. No nos va a dar tiempo hoy porque analizar las inversiones de DAZN y qué dinero recibe a cambio de eso con suscripciones es un tema delicado que nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Y la Bundesliga, el nuevo acuerdo, hay un ligero descenso. Ahora el siguiente player, como os decía, es la Liga. La Liga va a anunciar después del verano la nueva licitación para un periodo a partir del 2022 que va a ser más largo de 3 años y veremos en qué condiciones van a llegar los que van a poner el dinero. Telefónica, por un lado, MediaPro, que lo está pasando mal con la pandemia, pero ha dicho que va a estar en la fiesta. ¿Se va a mover DAZN? ¿Cómo se va a mover? DAZN se ha hecho amigo de Movistar, ¿eso va a influir? Bueno, veremos cómo va a ser ese paquete que la Liga dice que es bastante disruptivo. Y por acabar, algo muy obvio, que es que la tecnología va a hacer que todo lo que estemos hablando hoy esté en una progresión muy bestia en los próximos meses. La implantación del 5G, la automatización de los streamings. Este partido, por ejemplo, de la FE Challenge Cup, que es una competición menor, se produjo sin operadores en el estadio, desde casa, en remoto. Esto quiere decir que el coste de producción de una competición va a bajar radicalmente. En la Eurocopa ya hay alguna televisión, creo que es la televisión de Noruega, que está automatizando procesos. La inteligencia artificial permite que Borja pueda ver un tipo de highlight diferente al mío en tiempo real, porque a él le interesa más el Betis y a mí me interesa más el Celta. Pues nos van a hacer highlights de manera automatizada en tiempo real y lo van a hacer máquinas porque nos van a conocer. Y la realidad aumentada y la realidad virtual, que ya está mucho más madura de lo que nos creemos, ¿no? Y todo esto lo va a cambiar. Y todo esto va a ir a favor de las OTTs. El otro día creo que decía Javier Tebas que ellos venden 150.000 pizzas al año, ¿no? Comprar una pizza a través de una OTT es mucho más fácil porque antes para comprar una pizza tenías que buscar el teléfono, llamar. Ahora aprietas un botón y te ordenas una pizza mientras estás viendo un partido de fútbol. Por ahí va a ir la integración de servicios que la digitalización y las OTTs van a estar llevando. He ido muy rápido, pero os quería dar una visión completa de lo que los derechos audiovisuales dan de sí. Y como os decía, cada uno de estos temas son debates, son ejercicios, son reflexiones sobre qué decisiones estratégicas están detrás de cada uno de los casos que están en la industria, porque creemos que es la manera de que nuestros alumnos obtengan herramientas más que recordar datos y contratos. Así que os reitero mi agradecimiento si habéis sido capaces de llegar hasta aquí. Borja. No te oigo. Hola, Francesc. Perdonad. Millones de gracias por esta masterclass y seguro que todos nuestros oyentes pues, se llevan un buen aprendizaje, ¿no?, de este activo como es los derechos audiovisuales, y también yo creo que les podrá servir para conocer cómo funcionan las clases de nuestro programa, aunque como has dicho, en nuestras clases, tanto presenciales como online, apostaremos mucho por la interacción entre profesor y los alumnos, ¿no? Entonces, me gustaría arrancar esta última parte de esta masterclass con preguntas que nos han podido plantear pues, las diferentes oyentes que han estado pues, escuchándonos, ¿no? La primera sería pues, de Mario López. Gracias, Mario, por escucharnos, que sería la siguiente. ¿Podría acercarse la nueva venta de derechos de la Liga a las plataformas incluidas en la reciente negociación de la NFL?
¿por qué se elimina la televisión abierta de las negociaciones si aún pueden generar buenos resultados de audiencias? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y si la pregunta es si las cifras se pueden aproximar a las de la NFL, yo creo que no. Como decía, la NFL es la propiedad que está vendiendo mejor los derechos, obteniendo un mayor rédito. El objetivo de la Liga Española es crecer, y si consigue crecer se va a ir acercando a la Premier League, que al final es como la gestión en la que la Liga se ha focalizado, ¿no?, en ese modelo de gestión de televisión. Pero si consigue crecer, que es lo que parece, estará más cerca de la Premier League, pero lejos de las grandes propiedades americanas. Hay que tener en cuenta que el mercado español, además de tener un catálogo limitado, como lo tienen todos en el deporte, pero el mercado español es un mercado más pequeño que el británico, vive menos gente es menos casas es menos clientes finalmente, con una renta por cápita más baja. Esto también es muy destacable porque, como os decía, los derechos domésticos son los que tienen el gran peso del ingreso, aunque la Liga ya ha llegado a este acuerdo con ESPN en Estados Unidos, que no me extraña viendo cómo los americanos están en el mercado alcista de los derechos. Y sobre la televisión abierto, no es que no estén invitadas. En la próxima licitación pueden ir. ¿Cuál es el problema? Que las televisiones en abierto tienen una vía de financiación, que es la publicidad. No les alcanza. No les alcanza para ser competitivos en las pujas, y ya han decidido no pujar. La televisión pública española, que es la que podría pujar con financiación, no va a estar. No va a estar en esta batalla porque ya hace mucho que no está jugando en esta liga. Entonces, no es que no estén invitadas, de hecho se pueden presentar, y creo que la liga estaría encantada que se presentaran, pero no tienen capacidad de puja. Perfecto, Francesc. También hay otra pregunta que sería de José Luis Osuna. Gracias, José Luis, por estar con nosotros, que va relacionada con la piratería. Si la piratería afecta tanto y los resultados son tan extraordinarios para los operadores, ¿crees que se repartirá mejor el pastel eliminando esta o seguirá inflacionando el sueldo de los deportistas y generando pérdidas a la gran mayoría de clubes? Esto da para largo. Bueno, aquí son dos preguntas muy potentes. La primera es, la piratería obviamente es un tema gravísimo, y evidentemente aquí quien lucha contra la piratería no es ni la televisión ni el gobierno, es el propietario de los derechos, que al final es el gran afectado. Lo que os puedo contar, por ejemplo, es que la Liga Española tiene un departamento propio de piratería donde hay ingenieros que han desarrollado herramientas propias. Tienen 2 herramientas porque todo esto es digital, para rastrear, y estas herramientas ahora se las están vendiendo a otras propiedades. Es decir, el expertise que ha desarrollado la Liga para luchar contra la piratería se lo están vendiendo a otras propiedades. Es un serio problema, evidentemente. Solo que un porcentaje de la gente que ahora está viendo fraudulentemente el fútbol decidiera abonarse y pagar por ello, pues cambiaría la situación. Y luego, lo que dices, hay un tema que no es cierto. Pérdidas en la mayoría de clubes no es cierto. Por lo menos en la Liga Española, la mayoría de clubes tienen beneficios, y hay algunos clubes que no los tienen, pero no es cierto que todos los clubes tengan pérdidas. Y que creo que decías que los jugadores son los grandes beneficiados. Sí, son los grandes beneficiados. De eso no cabe duda, pero ese es un debate, como decía Borja, que da para muy largo. Ya es hablar de el fair play financiero, qué significa, cómo se puede blanquear el fair play, si debería haber un límite salarial, pero eso da para mucho. Te agradezco las preguntas. Perfecto, Francesc. Y ya por último, ¿vale? Vamos con Sergio Cañil,
que comenta lo siguiente. Se ha comentado la situación de Mediapro, pero en Italia les echaron por incumplir criterios de la adjudicación y en España se come casi todo el pastel. ¿Cómo evitas el abuso de posición predominante y si crees que es bueno que tengan tanta influencia en España? A ver, el caso de Italia, y el caso de Francia, donde han tenido un apagón serio ha sido en Francia, donde ellos con la pandemia decidieron no seguir adelante con el contrato y ha acabado en los tribunales. Ha sido un desastre para la Liga Francesa y de ahí viene esta nueva licitación con Canal Plus, con Amazon, un desastre. Es una empresa que siempre está rodeada de polémica, pero yo no creo que tenga un abuso de poder. Lo único es que ellos juegan diferentes roles. Por ejemplo, ellos se presentan a la licitación y la última licitación de la Liga no ganaron ganaron 2 paquetes, por ejemplo, el de bares y los partidos de segunda división que han ofrecido en abierto en Gol. No ganaron nada más. El pastel grande, los paquetes de la licitación grande se lo llevó Telefónica. Ganaron el concurso para vender los derechos internacionales de la Liga. Resulta que Telefónica les contrata para producir los partidos, pero es que llevan 3 años produciendo también la final de la Champions, con sus cámaras, con sus realizadores. Entonces, no es solo la Liga, también la UEFA les contrata para producir la Liga. Siempre están rodeados de polémica, pero yo no creo que tengan una posición de poder. De acuerdo, Francesc. Sí que Mario nos quiere hacer una última pregunta antes de acabar, que tiene relación con los highlights, ¿no? Y todo lo que has comentado en referencia a ello, que si cobras por highlights, ¿cómo compensas la notoriedad de las marcas en la U televisiva con menos medios presentando las imágenes a sus audiencias? Bueno, los highlights se han convertido por el mercado ha hecho que se vayan valorando. Es lo que os decía antes. No hace tantos, los que ya no somos tan jóvenes, los resúmenes eran gratis, no tenían valor, ¿no? Y ahora el vídeo corto, pues todo el mundo ha apreciado que realmente pues es algo que tiene cada vez más valor. Aquí la pregunta del retorno de los patrocinadores es lo que os decía al principio. Ojo con la exposición, ¿no? Yo siempre pongo el mismo caso. ¿Quién lo está haciendo muy bien? La NBA. Yo desayuno cada mañana y en mi cuenta de Instagram puedo ver lo mejor de la NBA gratis, gracias a un patrocinador, ¿no? Y hay un que a mí me gusta mucho, que creo que va a llegar a Europa, que no sé si está en Latinoamérica, pero que está en Estados Unidos, que es Red Zone, que es un canal de la NFL que solo ofrece durante 7 horas lo mejor de todos los partidos del domingo. Y además es alucinante, porque es cuando un jugador llega a la zona de gol, cambias es como un carrusel, pero solo te ofrece lo mejor. Y eso se puede comprar de igual. Y me parece que es adaptarse a las nuevas maneras de consumir que vamos teniendo. No solo los jóvenes, creo que todos. Perfecto, Francesc. Pues muchísimas gracias por todas tus respuestas. Al final nuestra masterclass ahora mismo ha llegado a su fin. No nos queda más que sobre todo agradecer a Francesc y sobre todo a los que nos habéis acompañado y quedamos a vuestra disposición para cualquier necesidad, para cualquier duda que tengáis en relación a esta sesión o por supuesto a nuestros programas de Sports Management, de gestión deportiva, tanto si es de manera presencial como de manera online, y también tener en cuenta que esta sesión quedará pública en nuestro canal de LinkedIn y también en nuestra cuenta de YouTube.
Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.